Ya, entonces, ahora vamos a empezar a estudiar el metabolismo de lípidos. Vimos todas las generalidades de los azúcares. ¿Ya? Nos falta todavía ver otra parte de azúcares que tiene relación con la gluconeogénesis, también la síntesis de glucógeno, que se conoce como glucogénesis, también la hidrólisis de glucógeno, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Ahora vamos a ver como lo básico. ¿Ya? Y que fue lo que vimos en glicólisis y respiración celular. Entonces hoy día vamos a ver ahora metabolismo de lípidos, también la parte catabólica de este metabolismo. Entonces en el metabolismo de lípidos, ¿no es cierto?, todo empieza por el rompimiento de los triglicéridos, que son nuestra fuente de energía, ¿no es verdad? Los triglicéridos son las grasas que vamos a utilizar como fuente de energía. Y la primera que ocurre en este proceso catabólico de los lípidos es la lipólisis, ¿no?, que es el rompimiento del triglicérido en ácidos grasos y glicerol, pero con fines energéticos principalmente nosotros usamos, ¿no es cierto?, los ácidos grasos, que después a través de un proceso de beta-oxidación generan el acetilcoenzima A, que es el que ingresa al ciclo de Krebs. Eso lo estuvimos discutiendo recién en la exposición anterior. Entonces, la primera parte del catabolismo del lípido corresponde a la lipólisis. ¿Ya? Es un proceso que ocurre en el citosol o citoplasma, y el triglicérido se rompe en 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Esto es la lipólisis, el rompimiento del triglicérido en 3 ácidos grasos y glicerol. ¿Qué se debe saber? ¿Ya? Bueno, que esto lo cataliza la enzima lipasa, ¿no es verdad?, que en esa primera etapa rinde los ácidos grasos y el glicerol. En el caso del glicerol, el glicerol se puede incorporar a la gluconeogénesis, ¿no?, que es un proceso donde se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, el glicerol proviene de los lípidos, ¿no? Por eso se dice que no es un carbohidrato, porque proviene de los lípidos, ¿no? En ese sentido se define la gluconeogénesis. Pero el tejido adiposo no puede usar el glicerol porque carece de una enzima, la glicerol quinasa. Entonces, el glicerol sale del tejido adiposo y se va al hígado. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en el tejido adiposo, el glicerol no se puede utilizar porque no tiene la enzima glicerol quinasa. Entonces, sale del tejido adiposo al glicerol. Y ahí empieza todas las reacciones para poder utilizar este glicerol y sintetizar glucosa. En el caso de los ácidos grasos, estos ácidos grasos pasan al proceso de beta-oxidación, que es un proceso donde se van a ir liberando grupos acetil, ¿no?, que son los que van a entrar al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, para la síntesis de ATP. Y se dice que, en general, un ácido graso de 16 carbonos, como el ácido palmítico, genera 129 ATP neto. Si tienen consultas, me van haciendo al momento, ¿ya? Bien. Entonces, lo que yo les comentaba del glicerol. En este caso, el glicerol es una molécula que se genera en tejido adiposo, porque ahí se están rompiendo estos triglicéridos, pero sale del tejido adiposo. Y por la sangre llega al hígado. Y en el hígado, que sí tiene la glicerol quinasa, este glicerol se fosforila como glicerol fosfato. Y va a quedar ahí en el hígado fosforilado. Recuerden que siempre que una molécula se fosforila, va a quedar atrapada en esa célula. Como en el tejido adiposo no se puede fosforilar, el glicerol puede salir del tejido adiposo y se va hacia el hígado. Y ahí en el hígado se fosforila y queda atrapado en esa célula. Luego de este glicerol fosfato, se reduce a la dihidroxiacetona fosfato.
Y esta dihidroxiacetona fosfato es el producto, ¿no es cierto?, de una enolasa en la etapa final de la fase de inversión de energía, la glicólisis. Por lo tanto, se incorpora, ¿no es cierto?, en el fondo a la glicólisis, pero no es la glicólisis en sí, sino que es la vía gluconeogénica que utiliza, yo les contaba que utiliza muchas enzimas e intermediarios que están en la glicólisis, pero es la vía inversa de la glicólisis. Entonces ahí se incorpora esta dihidroxiacetona fosfato para sintetizar glucosa. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos un esquema de la glicólisis, si lo vemos acá está la ruta glicolítica, de glucosa, que se llega finalmente, ¿no es cierto?, bueno, el piruvato, ¿ya? Pero acá tiene otro fin este esquema, ¿ya? Pero acá está la glicólisis, la ruta glicolítica. Entonces, en el caso del glicerol fosfato se incorpora como dihidroxiacetona, que es un intermediario que está en la fase de inversión de energía, ¿ya?, donde se gasta energía de la glicólisis, y luego se transforma, ¿no es cierto?, por una isomerasa en gliceraldehído 3-fosfato. Y ese gliceraldehído 3-fosfato puede seguir, ¿no es cierto?, a la vía de gluconeogénesis, que es esta. ¿Se dan cuenta que acá se incorpora por este lado y sigue la vía gluconeogénica para la síntesis de glucosa? ¿Sí? Entonces, como les comentaba, la ruta glicolítica y la gluconeogénica van en paralelo, utilizan muchas enzimas en común, enzimas que actúan de manera reversible y que se regulan también por ciertos compuestos, pero una va a la oxidación de la glucosa y la otra va hacia la síntesis de glucosa. Entonces, en el caso del glicerol fosfato, esta se convierte en gliceraldehído, o sea, en dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído, y ese puede seguir la vía gluconeogénica para la síntesis de glucosa finalmente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la síntesis, o sea, con la beta-oxidación, ¿ya?, que es el proceso donde se obtiene energía con estos ácidos grasos que fueron liberados de los triglicéridos? Bueno, lo primero, estos ácidos grasos que se formaron están en el citosol, y para que puedan ser oxidados deben ingresar a la mitocondria. Entonces ahí lo que ocurre es una activación. ¿Y qué se requiere en esta activación? Que el ácido graso, que acá lo tenemos como un R, el extremo carboxílico, ¿no?, este es un ácido graso, se una a un ATP, ¿ya? En el fondo se une a un AMP, ¿ya?, porque se une a la parte de la adenosina, es decir, la adenina, la ribosa y un fosfato. Se une al extremo carboxílico del ácido graso. Y el pirofosfato, ¿no es cierto? Pirofosfato se puede convertir en 2 fosfatos inorgánicos. Bueno, entonces se unió acá el AMP. Entonces queda el ácido graso unido al AMP, y ahí actúa otra enzima, ¿ya?, que provoca la unión, no, disculpen, no actúa una enzima, ¿ya? O sea, actúa una enzima, pero provoca la unión, disculpen, de la coenzima A al extremo carboxílico y se libera ese AMP, ¿no? Y por lo tanto nos va a quedar al final un ácido graso unido a la coenzima A. Acá hay varias enzimas que actúan, ¿no? Ácido graso sintetasa, coenzima ácido graso, coenzima A sintetasa. Pero acá lo más importante es que para que pueda ingresar a la mitocondria este ácido graso, debe activarse. ¿Y cómo se activa? Uniéndose a una coenzima A, y para eso se gasta, en el fondo, como el ATP pasa
AMP más el pirofosfato, o vamos a poner 2 fosfatos, se dice que se gastan 2 ATP. ¿Ya? Entonces acá, en esta activación del ácido graso, que es cuando el ácido graso se une a una coenzima A, se gastan 2 ATP. ¿Ya? Este es el gasto que hay por activación de un ácido graso. Bueno, ese ácido graso activado debe ingresar a la mitocondria. Entonces lo tenemos activado acá en el citosol. ¿Ya? Este es un esquemita, ¿no es cierto?, donde sale la parte donde estamos analizando acá de la mitocondria, que es esta, ¿ya? Este cuadradito. Acá está agrandado. Entonces tenemos el ácido graso en el citosol. Para poder ingresar lo hace a través de la carnitina o el ciclo de la carnitina. Y lo que ocurre aquí es en el fondo que este ácido graso pierde esa coenzima A y se une a un grupo carnitina. Este es el grupo carnitina. Y ese grupo carnitina es transportado por una carnitina aciltransferasa, una proteína que está en la membrana externa de la mitocondria. Pasa el espacio, es como que traslocan, ¿ya? Lo pasa de un lado hacia el otro, ¿ya? Y ahí lo capta, ¿no es cierto?, otro transportador, un transportador de este ácido graso, y pasa hacia la matriz mitocondrial. Entonces acá ya tenemos el ácido graso que está unido a la carnitina, ¿verdad? Allí ocurre una reacción donde el ácido graso unido a la carnitina pierde la carnitina, ¿no?, o libera la carnitina y se une a una coenzima A. Entonces en el fondo se vuelve a regenerar este ácido graso activado, ¿ya? Y la carnitina, luego por una carnitina aciltransferasa y por esta translocasa, vuelve a la membrana externa para poder unirse de nuevo a otro ácido graso. ¿Ya? Entonces en el fondo, esta coenzima acá, coenzima A, se pierde en un principio porque el ácido graso se va a unir ahora a la carnitina, pasa hacia la matriz mitocondrial, pierde esa carnitina y ahí se vuelve a unir otro ácido graso. Entonces volvemos a tener el ácido graso activado, es decir, unido a la coenzima. ¿Ya? Y esto se conoce como ciclo de la carnitina. ¿Ya? Así es como ingresan estos ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Y una vez en la matriz mitocondrial, ocurre el proceso de beta-oxidación. Y en este proceso de beta-oxidación, la beta-oxidación es finalmente un proceso en donde se va cortando el ácido graso cada 2 carbonos. Se corta ácido graso cada 2 carbonos. En el caso del ácido palmítico, si se corta cada 2 carbonos, ¿cuántos acetil generaríamos? 8. Acá están los 8 acetil. Y también, por cada corte que se genera, ¿ya?, por cada corte, por beta-oxidación, se va a generar un NAD y un FAD. Y como son 7 cortes, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes, se va a generar 7 NAD y 7 FAD. ¿Ya? Entonces, en el proceso de beta-oxidación, se corta cada 2 carbonos el ácido graso, en este caso es el palmítico, por lo tanto, si se corta cada 2 carbonos, generamos 8 acetilcoenzima A, y por cada corte se genera un FAD y un NAD. Entonces acá, como son 7 cortes, son 7 NAD y 7 FAD que se generan. Bueno, y por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs, se generan 3 NAD, un FAD y un ATP, ¿no es verdad? Entonces sería esta cantidad por 8, porque son 8 acetil los que entran. Entonces todo esto que está en verde son los productos que se generan y que después pueden convertirse en ATP.
porque ingresan a la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y generan ATP. Entonces, acá hay una breve explicación de lo que es el proceso de beta oxidación. Entonces dijimos en forma general que los ácidos grasos, los ácidos grasos par, ¿ya? Porque estamos hablando del ácido palmítico que tiene 16 carbonos, ¿ya? Un ácido graso par. Se van a cortar cada 2 carbonos, ¿no es cierto? Estos ácidos grasos, ¿ya? 2 carbonos, se liberan esos 2 carbonos, se cortan 2 más, se liberan 2 carbonos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces se genera, por cada corte se genera un acetil, un FAD y un NAD. ¿No? ¿Qué está ocurriendo en sí en este proceso de beta-oxidación? Igual, ¿no es cierto? Como es bioquímica, pasamos un poco de las explicaciones sobre las reacciones enzimáticas. Entonces, en este ácido graso que tiene 16 carbonos, el primer corte, ¿ya? Un carbono, 2 carbonos, el primer corte genera, ¿no es cierto?, el acetilcoenzima A y se genera un FAD. ¿Ya? O sea, ahí estamos recién tratando de hacer el primer corte. Entonces, en la primera reacción se genera un FAD. ¿Ya? Luego ingresa, todavía no se hace el corte, ¿ya? Para que quede claro. Acá estamos recién, vamos a hacer un corte. Todas estas reacciones son las que están involucradas para hacer el primer corte de acetil. Entonces, en el primer caso se genera una oxidación. Esa oxidación, como hay una pérdida de protones y electrones, esa oxidación va a generar un FAD. ¿Ya? Entonces ahí el palmitoilcoenzima A ahora se convierte en un trans, ¿ya?, enoilcoenzima A. Acá sale que hay un doble enlace en el carbono 2. Luego viene una hidratasa que incorpora una molécula de agua, en el fondo se satura, ¿no es cierto?, ese doble enlace. Se forma el beta-hidroxiacilcoenzima A. Luego viene una deshidrogenasa, ¿ya?, que va a oxidar acá, ¿no es cierto?, en este carbono. Se genera el NAD, entonces acá tenemos el FAD y el NAD que se genera. Y, ¿no es cierto?, después viene una aciltransferasa, tiolasa en el fondo, que es la que va a incorporar la coenzima A al ácido graso de 14 carbonos que nos quedó y se libera el acetilcoenzima A, el primero que se cortó. ¿Ya? Nos genera el acetil, ahí ya se produce el primer corte, ¿ya?, donde se genera un acetilcoenzima A y nos queda el ácido graso, que ya no es el palmitoil, sino que es el miristoil, porque ya no tiene 16 carbonos. 2 están como acetilcoenzima A, sino que ahora tiene 14 carbonos. ¿Ya? Y ahí se provoca la unión de esta coenzima A. ¿Ya? Entonces ahí ven un corte, un FAD, un NAD y se liberó un acetil. ¿No? Ya. Bueno, y aquí está lo que comentábamos, ¿no es cierto? Los FAD, acá está como FADH2, FADH2, el NAD como NADH, pero acá está el NAD como NADH más un protón. ¿Ya? Entonces, hay distintas formas de escribirlo. Entonces ahí tenemos, acá está la explicación, ¿no es cierto?, ya con los nombres de las enzimas, que tampoco es necesario aprenderlas, pero está la explicación. Todas estas son las reacciones que ocurren para que se produzca un acetilcoenzima. Entonces el balance total de este proceso de beta-oxidación de un ácido graso par es que se gastan 2 ATP por la activación, ¿no es cierto? Se forman 8 acetilcoenzima A, y por cada acetilcoenzima A son 12 ATP. Si quieren lo hacemos acá el recuento para que no perdamos de vista la cantidad de ATP que se forman por ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, por cada acetil que ingresa al ciclo, dijimos que se forman 3 NADH, un FAD y un GTP, ¿no es cierto?
ese NADH corresponde a 3 ATP, disculpe, corresponde, vamos a borrarlo porque lo voy a poner entero. Ese ATP, esos NAD, ¿no es cierto? Por 3 nos da 9 ATP, ese FAD por 2 nos da 2 ATP, y el GTP, que sería 1 ATP. ¿No es cierto? Por lo tanto, por cada acetil que entra al ciclo de Krebs, se formarían 12 ATP. ¿Ya? Entonces ahí están los 12 ATP que aparecen acá, ¿no es cierto? 8 acetil por 12, ¿ya? Son estos 12 de acá. Entonces, 8 por 12 da 96 ATP. También dijimos que, como son 7 cortes, se forman 7 FAT y 7 NAD. Por cada FAT son 2 ATP, por lo tanto serían 14 ATP final, y por cada NAD son 3 ATP, por lo tanto serían 121 ATP. Entonces eso da un rendimiento neto de 129 ATP. También pueden encontrar por ahí el valor teórico, que sería 131, ¿ya? Es decir, sin contar lo que se está descontando por la activación. Cuando se descuenta la activación, da 129 neto. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. También está la posibilidad de que estemos frente a un ácido graso impar. ¿No? Si es impar, en el último corte, ¿no es cierto? Porque el último corte, el séptimo corte, nos genera los 2 acetil. ¿Ya? Pero cuando es impar, nos va a generar un acetil y un propionil coenzima A. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Que bueno, el acetil no hay problema, pero el propionil, ¿ya? El propionil, a través de distintas reacciones enzimáticas, que, bueno, para mí no es tan interesante, es complicar mucho hablar de todas las reacciones, sino que simplemente el propionil, a partir de distintas reacciones enzimáticas, se convierte en succinil coenzima A. El succinil coenzima A es un intermediario del ciclo de Krebs, por lo tanto puede incorporarse al ciclo de Krebs y generar oxalato, oxalato o oxaloacetato. Y ese se puede unir a la coenzima A, formar el citrato. ¿Se acuerdan que el oxaloacetato era el compuesto de 4 carbonos que se unen? Bueno, porque acá hay, disculpen, eso quizás sería importante mencionar, ¿ya? Por no querer enredarlos con tanta reacción, se me olvidó mencionar lo más importante. Este propionil tiene 3 carbonos, ¿ya? ¿No es cierto? 1, 2, 3 carbonos. Y ahí se incorpora un CO2, ¿ya? Se incorpora CO2 con gasto de ATP, ¿ya? Y se forma el metilmalonil coenzima A, después el metilmalonil coenzima A, donde hay en realidad es prácticamente lo mismo, solamente una racemización, y después la mutasa, que lo transforma finalmente en succinil coenzima A, ¿ya? Este tiene 4 carbonos, ¿ya? Desde aquí en adelante ya los compuestos tienen 4 carbonos, porque se incorporó ese CO2 a la molécula, ¿ya? Ahí está, ya. ¿Sí? Entonces era importante ver la reacción. Yo me la estaba saltando y se me estaba olvidando lo más importante. Entonces este oxaloacetato que tiene 4 carbonos es el que se une al acetil para formar el citrato que tiene 6 carbonos, ¿se recuerdan? Por eso yo les doy énfasis a los números de carbono cuando hacemos el análisis de las moléculas. Ya, entonces, este succinil coenzima A puede incorporarse al ciclo de Krebs, generar el oxaloacetato, el cual se va a unir al acetil y formar el citrato, ¿no es cierto? Y ahí ocurren todas las reacciones del ciclo de Krebs.
acá es importante que en este caso, cuando se incorpora como intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Ahí tiene un fin, un destino anaplerótico. ¿Ya? ¿Qué significa anaplerótico? Que no va a ser usado con fines energéticos, ¿no? Solamente va a seguir ahí como un intermediario, ¿no? Pero también puede ser usado con fines energéticos. Es decir, puede ser oxidado completamente hasta CO2, ¿no es cierto? El acetil, cuando ingresa al ciclo de Krebs, es utilizado con fines energéticos. Se oxida completamente hasta CO2. ¿Ya? Entonces, este propionil, que se convirtió en succinil, ¿ya? Puede ingresar al ciclo de Krebs con fines energéticos o como intermediario. Como intermediario, ¿no es cierto? No va a generar ATP, pero como si genera ATP, ¿no? Puede ser oxidado hasta CO2, y en ese caso, la oxidación de este propionil, entre comillas, que entró al ciclo de Krebs como succinil coenzima A, genera 17 ATP. ¿Por qué genera 17 ATP? ¿Alguien podría decirme por qué generaría 17 ATP? Sí, sí, estaba viendo si se podían contar por los FAD y los NAD que generaba, y a Sí, partir de eso sacar los ATP porque como sí, salen 3 NAD, salen y trae ATP de cada uno de esos. Entonces sí. estaba contando por ahí. Revísenlo bien, ¿ya? Y lo ven. Eh, o, a ver, entonces, estos 17, ¿de dónde vienen estos 17? Vienen de dos partes. Uno viene de la beta oxidación y el otro viene del ciclo de Krebs mismo. Ya, Cuando se transformó la molécula inicial, la impar, en propionil-CoA y acetil-CoA, se formó un FAD y un NAD, y a partir de eso se forman 3 y 2 ATP. ya. No es precisamente eso, ¿ya? Porque ya el succinil coenzima está en la mitocondria, ¿ya? Y este es el que ingresa al ciclo de Krebs. El succinil es el que ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, cuando ingresa como succinil, vienen dos oxidaciones, uno de la succinil deshidrogenasa y otra de la malato deshidrogenasa mitocondrial. Entonces, en la succinil, a ver, voy a mostrarle, a ver, déjenme, voy a terminar acá, vamos a mantener. Espérenme un chiquitito, vamos a abrir la de ciclo de Krebs. Vamos a compartir la de ciclo de Krebs. ¿Ya? Oh, pucha, con ese problemita que no sé por qué no me pesca. Ya. No la puedo ampliar, no sé por qué. ¿Pero lo están viendo el ciclo de Krebs? Sí, eso es. No puedo hacer nada acá. No sé por qué me está poniendo problemas. Ya, bueno. Entre como succinil coenzima A, ¿ya? Acá. Entonces, miren, tiene una primera oxidación donde se forma un FAD, una segunda oxidación donde se forma el NAD. ¿Ya? Entonces formamos un FAD y un NAD. Pero tiene que seguir, ¿no es cierto? Porque dijimos que este se convierte finalmente en oxaloacetato, y para que se oxide, porque acá no hay ninguna pérdida de carbono, pero entonces para que se oxide finalmente, ¿no es cierto? Debe pasar de nuevo por toda esta vía metabólica, ¿sí? Y ahí se producen los 12 ATP.
¿no es cierto? Cuando empieza a oxidarse a través de toda esta vía metabólica, este oxaloacetato que ingresó acá, ¿ya? Si está como intermediario, queda acá nada más. Pero cuando ingresa, debe pasar por la primera oxidación de FAD, la segunda de NAD, y después seguir toda la vía, para que se consuma completamente, ¿ya? Entonces, además de los 12 ATP que se forman en el ciclo, a ver si puedo rayar acá. Hoy no puedo hacer, no sé por qué no puedo hacer nada en esto. Además de los 12 ATP que se forman en el ciclo de Krebs por cada acetil, porque este va a pasar de nuevo como acetil, se forma un FAD y un NAD. Y un FAD da 2 ATP y un NAD da 3 ATP, por lo tanto son 5 ATP más. Entonces a los 12 que se forman por la oxidación que va a recibir en el ciclo completo, se suman los 2 primeros que generan la oxidación y formación de un FAD y un NAD. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa con esa formación de GTP? ¿No cuenta? No, no cuentan, no la cuentan, porque igual se gasta un ATP cuando se sintetiza el succinilcoenzima. Ah, ya. Ya, ¿Ya? profe. ¿Sí? Gracias. Vamos a dejar, voy a ver si puedo regresar a la otra. Ya, ahí pude regresar. Acá, ¿no es cierto? Como se gasta acá un ATP en este propionil, no se cuenta ese GTP. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Quedó más o menos claro esa parte, ¿no? Ya, vamos a seguir entonces con lo de los ácidos grasos. Ah, entre paréntesis, chiquillos, miren, más que aprenderse todas las reacciones, que no es el interés de este curso, la idea es que, por ejemplo, si ven una reacción, puedan interpretarla, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto? Ya vimos lo de los pares, que cada 2 carbonos se cortan, generan los acetiles entran en el ciclo de Krebs, que por cada corte se genera un FAD y un NAD. Eso es lo que importa, más que cada una de las reacciones enzimáticas. En este caso, del impar, saber que al final, en la última oxidación, se genera un acetil y un propionil. Y ese propionil, a través de una reacción, se transforma en succinilcoenzima A, que puede incorporarse al ciclo de Krebs como un intermediario, o finalmente, ¿no es cierto?, es ser utilizado con fines energéticos y ahí generaría 17 ATP más. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Vamos. Vale, ahí aparecían todas las cositas que no les puse. Ya. En el caso de la oxidación de los ácidos grasos insaturados, ¿no? Insaturados, ¿no es cierto? Sabemos que pueden ser trans o cis. En la naturaleza, y los que nosotros utilizamos principalmente con fines energéticos, son los cis. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ácido graso cis, el oleico, ¿ya? Y en este ácido graso oleico tiene un doble enlace en el carbono 9. Entonces, la beta oxidación de los carbonos anteriores al 9 se produce tal como lo vimos como beta oxidación de ácidos grasos saturados. ¿Ya? Cada 2 carbonos, ¿no es cierto? Se forman 3 acetil en la beta oxidación normal, los 3 ciclos de beta oxidación normal, se formarían los 3 acetil, de ahí llegamos al doble enlace. Y ahora ese doble enlace, ¿ya? Si uno cuenta los carbonos, sería 1, 2, 3. Por eso se habla de un cis 3 dodecenilcoenzima, dodecenilnoilcoenzima. ¿Ya? Por eso se habla del 3, porque ese doble enlace está ahí en posición 3. Luego viene una isomerasa que lo convierte en trans. ¿Ya? Y ahora ese doble enlace está en el carbono 2, por eso se habla de trans 2 dodecenoilcoenzima. ¿Ya? Entonces de cis pasa a trans.
Y eso es bien interesante porque, mire, de cis pasa a trans, y trans, ¿ya? Eso lo hace esta isomerasa, ¿no es cierto? Y el trans corresponde en un proceso de beta-oxidación normal, que fue el que vimos de ácidos grasos saturados, ¿no es cierto? El que vimos con el palmitoid. Es el segundo compuesto que se forma después de la primera oxidación. Entonces de ahí sigue el proceso de beta-oxidación normal. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, transformando este cis en trans, ¿ya? Tiene, el caso del ácido oleico tiene solamente un doble enlace. Transformando ese cis en trans, se incorpora a la ruta de beta-oxidación normal que hemos comentado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como se incorpora, ya después se van a generar los otros cortes para dar origen a los 6 acetilcoenzimas restantes. Recuerden que teníamos 18 carbonos, este es el ácido oleico que tiene 18 carbonos. Ahí. Vamos a poner. El ácido graso oleico que tiene 18 carbonos. Aquí ya salen 3 acetil. Y después, cuando se pasa de cis a trans, y ya queda, para poder seguir la beta-oxidación normal, ahí ya saldrían los otros 6 acetilcoenzimas, es decir, los 9 acetilcoenzimas que son los que se generarían a partir de un ácido graso de 18 carbonos. ¿Ya? ¿Sí? Después, ¿qué pasa con un ácido graso poliinsaturado? Como es el caso del ácido graso linoleico, que tiene 18 carbonos también, pero tiene 2 dobles enlaces, uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12. Entonces acá se generan los 3 cortes, o sea, ¿no es cierto? 1, 2, 3 cortes, que van a liberar los 3 acetilcoenzimas, ¿no? Y ahí llegamos al doble enlace, en el carbono 9. Hay una isomerasa, que va a ir transformando, ¿no es cierto? Ay, disculpe. Hay una isomerasa, que pasa del carbono 3, ¿no es cierto?, que era cis, a trans, al carbono 2. ¿Ya? Recuerden que ya después se empieza a enumerar los carbonos a partir del que quedó. Entonces quedó 1, 2, 3. ¿Ya? Porque este es el que queda. 1, 2, 3. Entonces por eso tenemos 1, 2, 3. Entonces este que es cis se convierte en trans. ¿Ya? Y ahí ocurre también una primera beta-oxidación, ¿ya?, de esta serie. Sale el acetil, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, se llega también al otro doble enlace, con la molécula que queda, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, que este es trans, ¿sí?, en la posición 2. Se reordena, ¿no es cierto? Hay una reductasa, que en el fondo va a pasar ese trans del carbono 2 al carbono 3. ¿Ya? Ahí se ocupa un NADPH para reducir el doble enlace siguiente. Y luego una isomerasa que transforma ese 3, el trans en 3, en trans en 2. De ahí ya van a ocurrir las otras series de reacciones, porque ese trans se incorpora a la beta-oxidación como lo habíamos visto en el anterior. ¿Ya? De ahí se generan los otros 5 acetilcoenzimas. Entonces tenemos los 3 de la beta-oxidación normal, después que hay una isomerización, ¿ya?, viene una primera serie de beta-oxidación donde se corta una acetilcoenzima, y después viene la otra serie de beta-oxidación donde se obtienen los otros 5 acetilcoenzimas. Entonces ahí tenemos los 9 acetilcoenzimas de un ácido graso poliinsaturado. Acá sí la única, quizás, bueno, habría que ver también los recuentos, que eso podríamos hacerlo después, ¿no es cierto? Ver los recuentos que hay finalmente
con respecto a NAD y FAT, en el caso del saturado, en el caso del monoinsaturado y en este caso de poliinsaturado. Porque acá miren, si se dan cuenta, vamos a ocupar un NADPH. Pero este es un NADPH que actúa acá como agente reductor. ¿Ya? Es NADPH, no es el NADH. ¿Ya? Entonces esto sería con respecto a la oxidación de un ácido graso poliinsaturado. ¿Qué es importante también acá mencionar? En el caso de los ácidos grasos insaturados trans, hay harto que comentar, porque siempre hemos dicho que no son muy beneficiosos para la salud. Pero desde el punto de vista energético, las últimas investigaciones dicen que esos trans ocuparían la misma maquinaria enzimática, que fue lo que vimos, ¿no es cierto? La misma maquinaria enzimática que los ácidos grasos cis para su oxidación. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, las últimas investigaciones dicen que estos ácidos grasos trans de origen biológico, que nosotros podríamos estar generando, pueden bioconvertirse en cis en el organismo, ¿ya? En hígado, en intestino y en glándula mamaria. Entonces esos ácidos grasos trans de origen biológico podrían convertirse en cis en estos órganos, en el hígado, en el intestino y en la glándula mamaria. Y lo otro que es importante, ya sean de origen biológico, que son los que se generan por biohidrogenación, por ejemplo en rumiantes, o los de origen tecnológico, como el caso de la margarina, nosotros que lo habíamos comentado cuando vimos lípidos, en el caso de los ácidos grasos insaturados, que se convierten en saturados a través de la hidrogenación industrial, ¿ya? Se pueden generar algunos ácidos grasos trans en ese proceso de saturación. Vimos el ejemplo de la margarina. ¿Ya? Entonces, ya sean los de origen biológico o de origen tecnológico, se dice que ellos se acumulan en tejido adiposo y en membrana. También que alterarían algunas funciones, como por ejemplo la síntesis de eicosanoides y la fluidez de la membrana, porque estos ácidos grasos trans se comportan como ácidos grasos saturados. ¿Ya? Y en este sentido, como se comportan como ácidos grasos saturados y pueden disminuir la fluidez de las membranas biológicas, pueden provocar, ¿no es cierto?, algún riesgo con respecto a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa con ácidos grasos de cadena larga, que tienen 20 a 22 carbonos, en peroxisomas? Eso es bien interesante, porque la oxidación de ácidos grasos en los peroxisomas llega a octagonilcoenzima, y es un proceso que sirve para acortar cadenas, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, puedan ser mejor sustratos que vayan a beta-oxidación en la mitocondria. Entonces, en general, este proceso de oxidación de ácidos grasos de cadena larga se da cuando hay un nivel muy alto de grasas en la dieta, y eso hace que se provoque un aumento en la actividad de los peroxisomas, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, que en el caso de los peroxisomas, ¿ya? Vale. Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que estos ácidos grasos de cadena larga van a empezar con un proceso, ¿no es cierto?, de oxidación, ¿ya?, donde generan FAT, ¿ya? Van a empezar con ese proceso, que estos FAT pueden ir a la cadena respiratoria, ya todo lo que uno sabe. Pero estos FAT que se van generando entregarían, ¿no es cierto?, sus protones y electrones al oxígeno para generar agua oxigenada. Ahí sigue, ¿no es cierto?, todo el proceso de rompimiento de estas moléculas, pero también generarían NAD. Y esos NAD, ¿ya?, también pueden ser exportados hacia la mitocondria, ¿ya?, y ser utilizados como fuente de energía, ¿ya? Los FAT se utilizarían para generar, ¿no es cierto?, peróxido de hidrógeno, ¿sí?,
que también en las peroxisomas, por acá salen los glioxisomas que se dan en plantas, pero los peroxisomas que se dan principalmente, ¿no es cierto?, en los organismos animales, presentan enzimas que catalizan, ¿no es cierto?, esta reacción de rompimiento del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Ya, pero es en el caso de los FAT. Los NAD, en ese caso, también pueden salir desde el peroxisoma, ir a la mitocondria y ahí ser utilizados para la síntesis de ATP. Si se sigue, ¿no es cierto?, con todo el proceso de beta-oxidación, se pueden liberar acetilcoenzima A, que esos se exportan también hacia la mitocondria para que puedan ser utilizados con fines energéticos. ¿Cuál es el enlace que hay con la mitocondria? Que en el caso de la mitocondria, ¿no es cierto?, esos FAT van a la cadena respiratoria, esos NAD van a la cadena respiratoria. Y también muchos de los acetil se incorporan al ciclo de Krebs. Pero, como les digo, en general, el proceso de la utilización de ácidos grasos de cadena larga se da con el fin de generar cadenas más cortas que puedan ingresar a la mitocondria, al proceso de beta-oxidación. Que en el fondo, cuando son de cadena corta, son mejores sustratos para este proceso de beta-oxidación. Con respecto a la cetogénesis, que también hubo algunas preguntas por ahí, en condiciones de ayuno más o menos prolongado, o también muchas veces en los casos de diabetes, donde hay una incapacidad de captar glucosa, ¿no? En estas condiciones, eso va a implicar un aumento en la utilización de las reservas lipídicas. ¿Por qué? Porque no tenemos azúcar o no podemos captar. Entonces, ¿de dónde se puede sacar energía? A partir de los lípidos. Principalmente las reservas lipídicas en hígado. Entonces, la degradación de lípidos hasta acetilcoenzima A, que ocurre en el hígado, en la mitocondria, puede dar lugar a la formación de estos cuerpos cetónicos, que son tres: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por tejidos periféricos como fuente de energía, que era lo que le comentábamos hace un ratito. ¿Ya? El hígado no los utiliza, porque carece de una enzima, la enzima tiotransferasa. ¿Ya? Por lo tanto, estos cuerpos cetónicos salen del hígado para ser utilizados como fuente de energía. También pueden ser eliminados. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el hígado se forma la acetona, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, salen por la sangre, la acetona es liberada en los pulmones, el acetoacetato y beta-hidroxibutirato pueden ser utilizados por tejidos periféricos para obtención de energía, ¿ya? Porque recuerden que estamos en una situación donde no hay glucosa, no hay azúcares, ¿ya? Porque no se ha consumido o porque no la podemos incorporar a las células porque hay un problema de transportador. Entonces, pueden ser utilizados para obtener energía en tejidos periféricos o también pueden ser eliminados en la orina. ¿Cómo ocurre la síntesis de cuerpos cetónicos? En el proceso de beta-oxidación se forman los acetilcoenzima A, ¿no? Pero se van a empezar a acumular ahí, ¿no es cierto?, en la mitocondria. Entonces ahí lo que va a ocurrir, que va a actuar una acetotiolasa, que va a unir, ¿no es cierto?, estos acetilcoenzima A, ¿no? Se forma el acetoacetilcoenzima A. Luego viene otra enzima, una sintetasa, ¿ya?, que va a incorporar otro acetilcoenzima A, ¿no?, que en el fondo, ¿no es cierto?, va a formar el beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, que tiene 6 carbonos. Luego viene otra enzima, una liasa, ¿ya?, que va a sacar un acetil y va a quedar un acetoacetato. Y este acetoacetato es el que puede interconvertirse en beta-hidroxibutirato
o puede dar origen, si se elimina una molécula de CO2, a la acetona. Pero se da porque se acumulan los cuerpos cetónicos en las mitocondrias. O sea, los acetilcoenzima A, disculpen, se acumulan los acetilcoenzima A en la mitocondria. Entonces, ¿qué es importante mencionar sobre estos cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos pueden entrar a la circulación sanguínea, ¿no es cierto? La acetona, que es volátil, se elimina por los pulmones. Por eso es muy común sentir un aliento acetónico, ¿ya? O como un olor a alcohol en personas que tienen problemas, por ejemplo, de diabetes. O incluso en uno, cuando está con un ayuno muy prolongado, ¿ya? Puede empezar a emanar un olor así como alcohólico. Tanto el acetoacetato como el beta-hidroxibutirato, yo les mencioné que pueden ser utilizados para obtener energía, especialmente en el músculo esquelético. El corazón, el músculo cardíaco, incluso los prefiere antes que la glucosa. El cerebro, si hay un tiempo prolongado donde se encuentra uno en esta situación de ayuno, ¿ya? Puede adaptarse y empezar a utilizarlos como fuente de energía. El cerebro, debido a la barrera hematopoyética, no puede utilizar los lípidos como fuente de energía, los ácidos grasos, ¿no? Pero sí los cuerpos cetónicos. Y lo otro que es muy importante saber, que los cuerpos cetónicos por sí no son constituyentes anormales de la sangre. Es común que nosotros pasemos por estados de ayuno. ¿Ya? Solamente van a ser un problema cuando hay cuando se produce, ¿no es cierto?, a mayor velocidad de la que son utilizados. Y acá hay una esquemita, ¿ya?, donde tenemos, ¿no es cierto?, cómo podrían ser utilizados estos cuerpos cetónicos, ¿ya? Tenemos que se formó el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato, cualquiera de los dos, ¿ya? Pero el beta-hidroxibutirato, para entrar en este diagrama de utilización, se debe convertir en acetoacetato. Ahí se une a la succinilcoenzima A y se forma un compuesto acetoacetato succinilcoenzima A, y a través de esta enzima transferasa se forma el acetoacetilcoenzima A y se libera el succinato. Todo esto está ocurriendo al interior, en la mitocondria. Recuerden que aquí es donde se acumula el acetilcoenzima A y se empiezan a formar los cuerpos cetónicos. Luego, este acetoacetil, por medio de la acetotiolasa, beta-acetotiolasa, o forma los dos acetilcoenzima, ¿ya? Forma dos acetilcoenzima. Y estos acetilcoenzima pueden ser incorporados al ciclo de Krebs para obtener energía en forma de ATP. También el acetil puede salir hacia el citosol, ¿ya? Y ese acetil empezará la síntesis de ácidos grasos, que obviamente en situaciones de ayuno prolongado no debería darse mucho porque se requiere energía. Pero en el caso de tener suficiente energía, pueden salir para la síntesis de ácidos grasos o salir para la síntesis de colesterol. Y ahora viene la parte de lipogénesis, ¿ya?, que es la parte anabólica de los lípidos. Y vamos a avanzar en esto un poquitito hoy día. En el caso de la lipogénesis, ya que en carbohidratos no hemos visto síntesis, pero sí lo vamos a ver acá en lipogénesis para aprovechar de cubrir todo lo que tiene que ver con lípidos. En el caso de la lipogénesis, que en el fondo es la formación de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A, este es un proceso que ocurre en el hígado, en el tejido adiposo, riñón, intestino, ¿ya? Acá se requiere un complejo enzimático que es el ácido graso sintasa. También se necesita acetilcoenzima A, CO2, ATP y NADPH, que es un agente reductor. Entonces,
¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Ya? Esta situación de lipogénesis se da cuando empezamos a detener los procesos productores de energía, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya el acetil en la mitocondria no se utiliza para la formación de energía, ¿ya? No se oxida, sino que se une al oxaloacetato, forma citrato, no con fines energéticos, sino que el citrato va a empezar a salir hacia el citosol. Sale de la mitocondria. ¿Por qué? Porque todas las enzimas del ciclo de Krebs se detuvieron, ¿ya? Entonces este citrato sale de la mitocondria hacia el citosol, ¿ya? Y ahí actúa una enzima citrato liasa que va a romper este citrato en acetilcoenzima A y oxaloacetato. Acá hay otro esquemita. Tenemos, ¿no es cierto? Estamos que aquí en la mitocondria, este acetilcoenzima A forma con el oxaloacetato citrato, pero este citrato no va al ciclo de Krebs, sino que sale, ¿ah?, hacia el citosol, y en el citosol, este citrato, ¿ya?, se rompe en acetilcoenzima A y oxaloacetato, ¿ya? Ahí se gasta ATP y se incorpora una coenzima. Vamos a ver. Este acetilcoenzima A, ¿no es cierto?, tiene 2 carbonos. Esperen un ratito. Están con 2 carbonos, ¿no es verdad? Y ese acetilcoenzima A puede ir a la síntesis de ácidos grasos en el citosol de la célula. Pero acá también ocurren otras cosas. El oxaloacetato se puede convertir en malato, ¿ya? Se reduce a malato a través de una malato deshidrogenasa citosólica. Teníamos otra malato deshidrogenasa mitocondrial, ¿ya? Acá es citosólica. ¿Ya? Entonces se reduce. Y ahí se ocupa un NADH, ¿no?, que lo aporta la glicólisis, ¿no? Ese malato puede incluso ingresar, ¿no es cierto?, como intermediario del ciclo de Krebs. También puede seguir hacia la formación de piruvato. Y el piruvato también después, ¿no es cierto?, puede entrar hacia el ciclo de Krebs. Pero en esta reacción de malato a piruvato, que lo cataliza la enzima málico-citosólica, se libera CO2 porque este malato tiene 4 carbonos, el piruvato tiene 3 carbonos, y se forma un NADPH. Se forma un NADPH. Ocupa un NADPH oxidado. Se forma un NADPH. ¿No? Y este NADPH, junto con el ATP, ¿no es cierto?, puede ir a la síntesis de ácidos grasos. Es importante mencionar que este NADPH, voy a anotarlo de otra forma. Este NADPH se forma a través de la reacción de la enzima málico, pero también se puede formar este NADPH, o lo puede aportar la vía de las pentosas, que es una vía que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces este NADPH puede ser generado por la reacción de la enzima málico cuando pasa el malato a piruvato, o puede ser aportado por la vía de las pentosas. En general, la vía de las pentosas es una vía que está muy activa en tejido adiposo, es donde se sintetiza ATP. ¿Ya? Entonces, en el fondo acá, ¿qué estamos viendo? Todo lo que se requiere para sintetizar ácidos grasos, ¿ya? Primero, que se detenga el ciclo de Krebs, para que así el citrato salga hacia el citosol. Ese citrato se va a romper, ¿no es cierto?, a través de la enzima citratoliasa en oxaloacetato y acetilcoenzima A, y este es el acetil que se requiere para la síntesis de ácidos grasos. El ATP que se requiere para la síntesis de ácido graso lo aporta la glicólisis, ¿ya? Y el NADPH, que también se requiere para la síntesis de ácidos grasos, lo puede aportar la reacción
de la enzima málico o la vía de las pentosas. Entonces ahí tenemos, a ver, vamos a regresar, tenemos, y bueno, y el CO2 también me había faltado. Tenemos el acetil, que es el que sale, ¿no es cierto?, desde el ciclo de Krebs, en el fondo como citrato, ¿ya? Tenemos el CO2, que lo aporta también la enzima málico, el ATP, la glicólisis, y el NADPH, la enzima málico, y la vía de las pentosas. Ya. Este esquemita o estos que aparecen así no están muy bonitos porque los hice yo, ¿ya? Porque la verdad no aparece el esquema de esto. He buscado por todas partes, pero no aparecen muchos esquemas sobre la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces volvemos a repetir. El acetil es el que sirve para la síntesis de ácidos grasos, sale desde el ciclo de Krebs en el fondo, como citrato, ¿ya? Ahí aparece el acetil, cuando se detiene el ciclo de Krebs. El ATP de la glicólisis, ¿ya? El NADPH, que puede provenir de la reacción de la enzima málico o de la vía de las pentosas principalmente, y el CO2, que proviene de la reacción de la enzima málico, ¿ya? Y lo otro interesante saber es que el malato y el piruvato pueden ingresar a la mitocondria como intermediario, bueno, el malato como intermediario, y el piruvato, ¿no es cierto?, que puede ser utilizado, ¿no es cierto?, para la síntesis de ATP. Bien. En etapa de síntesis de ácidos grasos o biosíntesis de ácidos grasos, ocurren distintas reacciones. Acá están más o menos esquematizadas, ¿ya? Donde está el complejo ácido graso sintasa, que va a unir, ¿no es cierto?, a un acetil, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, otro compuesto, ¿no es cierto?, que está acá partiendo con la síntesis de ácidos grasos. Entonces tenemos un acetil, un propionil. Se van a requerir protones y electrones, ¿no es cierto?, para que se empiecen a producir las reacciones de síntesis, que son los que aportan finalmente los NADPH. ¿No? Se libera una molécula de CO2 en un principio, ¿no? Y como se libera una molécula de CO2 en un principio, se va a generar la unión, o a este primer acetil que está como sustrato, ¿no es cierto?, de la enzima, se va a unir esta otra molécula, ¿no? Luego viene otro propionil, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Es como bien enredado, por eso no quiero darle más énfasis a esta parte, ¿ya? Cada vez se va liberando un CO2, ¿ya? Y se va elongando la cadena de síntesis para la síntesis de los ácidos grasos, ¿ya? Entonces es importante mencionar que se parte, ¿no es cierto?, con un acetil, acá un malonil, ¿ya? Eso es lo que tiene esta enzima ácido graso sintasa. Cada vez que se va produciendo la síntesis, ¿ya?, a través de los NADPH, donde se entregan protones y electrones, se libera el CO2 y se va traspasando, ¿no es cierto?, este grupo, ¿ya?, se va traspasando para elongar la cadena del ácido graso. Es mucho más complicado que esto, chiquillos, hay muchas más enzimas, pero eso es en el fondo, ¿ya?, en forma general. Entonces se libera, esto verdecito es la liberación de CO2. Y por último, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver hoy, en este metabolismo de los ácidos grasos, haciendo como un resumen de todo el proceso catabólico y anabólico, tenemos que en la parte de lipólisis, proceso catabólico, ¿no es cierto?, se rompen los triglicéridos, se generan los ácidos grasos, ¿no? Esos ácidos grasos pasan por el proceso de beta-oxidación y van a dar origen a los acetilcoenzimas que pueden entrar al ciclo de Krebs para formar ATP, ¿no es cierto? Entonces este es el fin catabólico, ¿ya?, energético. También es importante mencionar que en este proceso de beta-oxidación se pueden generar
cuerpos cetónicos, ¿no? Eso se conoce como cetogénesis. O estos acetilcoenzima A también pueden ir a la síntesis de colesterol, ¿no? O de algunos esteroides. También este acetilcoenzima A, ¿no?, que puede ir, ¿no es cierto?, a la vía de formar cuerpos cetónicos, ¿no es cierto?, o de formar beta-oxidación, pueden ser aportados estos acetil por carbohidratos y por aminoácidos. Y que estos acetilcoenzima A, ¿no es cierto?, también podemos utilizarlo para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Y que por medio también de reacciones de esterificación podemos formar los triglicéridos. Entonces, este es como un esquema general del metabolismo de lípidos. Entonces tenemos por un lado la beta-oxidación, ¿ya?, con fines energéticos, la parte catabólica, por decirlo así, en esta parte de lipólisis y beta-oxidación, la parte catabólica con fines energéticos. También este acetil puede ser aportado por carbohidratos y por aminoácidos, ¿sí? Pero este acetil también podemos utilizarlo, ¿no es cierto?, para sintetizar ácidos grasos. Que por medio de esterificación podemos obtener triglicéridos. Entonces esta es la forma general de un esquema de lípidos, lo más resumido posible. Ya, chiquillos. Y también acá es importante mencionar que todo este proceso está regulado por algunas hormonas. Entonces acá está el hepatocito, ¿no es cierto?, en el hígado, y el adipocito, y están las hormonas que regulan estos procesos, ¿no? Adrenalina, glucagón, insulina, adrenalina, glucagón, insulina. En unos casos, acá actúa deteniendo, ¿no es cierto?, acá activando, acá este proceso activando, acá deteniendo. Es como son futuros médicos, les voy a dejar de tarea la explicación de este esquema. ¿Ya? Yo igual les voy a mandar el video donde sale la explicación, pero igual, se los voy a dejar ahora para que ustedes lo analicen, ¿ya? Y el próximo lunes revisamos este esquema, que eso es lo que me interesa, ¿ya?, que lo revisemos en base a todo lo que hemos visto de catabolismo o de metabolismo de lípidos, ¿ya? Que revisemos este esquema analizando, ¿no es cierto?, en base de cómo se regula hormonalmente toda esta vía metabólica. Ya, chiquillos, entonces yo voy a dejarlo hasta acá